Hoy iniciamos la serie El poder de la iniquidad. El poder de la iniquidad. Tuve la oportunidad de ver eh, una carrera de atletismo muy particular. Particular porque es de esas carreras de atletismo pero muy largas que son de relevos, donde usted empieza, por ejemplo, compitiendo y usted va pasando lo que se llama la posta. Cumple su parte de la carrera y le entrega la posta, ese palo o ese objeto que usted le entrega a su compañero de competencia para que él pueda continuar con la carrera. Lo curioso de esta carrera, porque fue un video que me enviaron y me pidieron que lo observara, es que uno de los equipos parecía que estaban como que estaban en otro cuento, estaban como muy despistados porque cometían muchos errores. Pero lo que me llamó la atención fue que a pesar de los errores que cometían, no desmayaron, no claudicaron y no dejaron de correr. La carrera que usted y yo estamos corriendo es así. En cierto sentido, podríamos decir que el Señor Jesucristo nos entregó la posta cuando en la cruz del Calvario Él entregó su vida por usted y por mí. Y ahora nos toca a nosotros correr. Bien lo dice el Señor en la palabra a través del apóstol Pablo, que estamos corriendo una carrera. Eso es lo que usted está haciendo, correr una carrera. Esa carrera que usted está corriendo tiene muchos obstáculos. Y uno de ellos, quizás el más difícil, que tenemos que afrontar todos, sin excepción, todos los seres humanos, no importa usted cuánta unción tenga, no importa usted cuánto lo use Dios, cuánto conozca de la palabra, usted también lo tiene que afrontar. Y ese obstáculo se llama la iniquidad. La iniquidad. Hoy la enseñanza se titula ¿Qué es la iniquidad? Empezamos la serie El poder de la iniquidad, pero la enseñanza hoy se titula ¿Qué es la iniquidad? Y yo le quiero pedir a usted el favor de que tome nota, de que esté atento, porque le van a quedar tareas. El mismo Espíritu Santo le va a poner a usted tareas, reflexionar, escudriñar, revisar su vida, revisar su pasado, meditar en sus debilidades, en aquellas cosas con las que usted tropieza, ha tropezado y está tropezando actualmente, porque todo eso tiene que ver con la iniquidad. Aquello que usted no ha podido superar, aquello que usted ha querido dejar atrás pero que no ha podido, todo eso tiene que ver con la
iniquidad. En relatos bíblicos se habla de la iniquidad en muchos. Y se habla de la iniquidad como aquello que es un pecado con un énfasis muy fuerte. Y este término hace referencia a que la iniquidad es algo que está en los seres humanos, es algo malo, pero que literalmente la iniquidad podríamos definirla desde el original hebreo como la conducta repetitiva de pecado. Es un patrón de conducta que echa raíz en el alma del ser humano y que pasa de una generación a otra. Repito, ¿qué es la iniquidad, pastor? La iniquidad es una conducta repetitiva de pecado. Esto es clave diferenciarlo. La iniquidad es una conducta repetitiva de pecado. Es un patrón de conducta que echa raíz en nuestra alma y que pasa de una generación a otra. Esa conducta repetitiva de pecado es la que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Esto no es nuevo, esto es viejo. La primera manifestación de iniquidad, y si usted me pregunta, bueno, pero ¿y entonces ahí cuál es el pasado y cuál es la herencia? Nadie lo sabe. Pero la primera manifestación de esa iniquidad, de esa conducta, pues fue Satanás, cuando se rebeló, siendo un querubín, siendo un ángel que había sido destacado en el cielo. El apóstol Pablo, si usted estudia el libro de Romanos capítulo 7, se va a dar cuenta de cómo el apóstol Pablo expone su lucha personal con la iniquidad, con la maldad. Él luchaba con eso. Entonces, la iniquidad es una conducta repetitiva de pecado. Cuando usted le pregunten qué es iniquidad, usted ya sabe qué contestar. La iniquidad es una conducta repetitiva de pecado. Entonces aquí vamos analizando ya con este concepto y todos alineados con este concepto bíblico, que es una conducta repetitiva de pecado. Vamos a mirar para entendernos a nosotros mismos qué conductas repetitivas de pecado hay, han habido o se están presentando en nuestras familias. Ahorita no piense en usted. Ahorita no piense en usted. Olvídese de usted. Mire, analice, piense en su familia. Piense en su familia. ¿Qué conductas repetitivas de pecado hay en su familia? Esa es la primera tarea que nos queda hoy. ¿Qué conductas repetitivas de pecado hay o hubo? Incluso usted debe mirar y debe analizar a los familiares que ya murieron. Cuando yo miro hacia mi familia, yo tengo que reconocer que en mi familia, como en todas las familias del planeta Tierra, hay una iniquidad.
Y esa iniquidad, que es esa conducta repetitiva de pecado, que se transmite de una generación a otra, que nos impulsa a hacer lo que no queremos hacer, a que nos inclinemos y cedamos ante esa naturaleza pecaminosa que es destructora, literalmente nos va a ayudar a entender por qué nosotros nos comportamos como nos comportamos y somos como somos. Cuando yo miro hacia atrás, yo encuentro que ha habido una iniquidad de muchas cosas, no de pocas, de muchas. Yo podría mencionarles cosas como el alcoholismo, cosas como las drogas, cosas como violencia intrafamiliar, cosas como el cigarrillo. Y ahí estamos pensando, digámoslo así, en cosas visibles, ¿no? En cosas que son muy visibles para los demás. Pero ¿qué me dice usted de esa iniquidad que cargamos, esa maldad, esa conducta repetitiva de pecado que está en el alma, que, que se mueve dentro del alma, que no necesariamente es tan visible? Sí se puede evidenciar, pero no es tan visible, o digámoslo así, no es tan condenable como una adicción a las drogas o al sexo o a la pornografía o al robo, etcétera. ¿Qué me dice usted de esa amargura? ¿Qué me dice usted del mal genio? ¿Qué me dice usted de ese hábito de complicarse la vida por todo? ¿Qué me dice usted de esa baja autoestima, de esa inseguridad? ¿Qué me dice usted de esa amargura que no lo deja vivir y disfrutar la vida? ¿Sabe que hay gente que no le gusta salir de la casa? No viven, no disfrutan. ¿Qué me dice usted de ese tipo de iniquidad? ¿Cómo, pastor? ¿Eso también es iniquidad? Claro, por supuesto. Por favor, no cometa el error de pensar eh, en pecados grandes y escandalosos cuando piensa en iniquidad. No, hay muchas cosas que sin ser tan socialmente escandalosas y tan reprochables, son iniquidad. O si no, pensemos en el muchacho de 30 años que es vicioso. Un muchacho de 30 años que es vicioso, consume sustancias psicoactivas. Y pensemos, por favor, en otro muchacho de 30 años que no consume sustancias psicoactivas, sino que es supremamente amargado y que por causa de esa amargura está afectando su vida, su familia, su entorno. En ambos casos hay la manifestación de una iniquidad. Dice la palabra: el pecado de Israel escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Dice la palabra: mi pueblo peca como por encargo. Lo hacen como tarea. Lo hacen como si se les hubiera mandado. Repiten el pecado y pareciera que no les interesa las consecuencias, desagradarle al Señor, etcétera. Ahora, la iniquidad es eso con lo que usted lucha, eso que usted lleva adentro, eso que lo empuja, esa conducta repetitiva de pecado transmitida de generación en generación,
y que lo empuja a pecar. Acabo de leer Jeremías 17 del 1 al 3. Entonces, la iniquidad es eso que usted manifiesta, eso contra lo que usted pelea cada día y que debe estar peleando. Lo importante no es dejarse vencer. El error más grande es dejarse vencer por la iniquidad, es dejarse vencer por el pecado, es rendirse para hundirse en el fango, en el lodo del pecado. La palabra de Dios es clara, comenzando la palabra ya desde el libro de Éxodo, cuando el Señor nos deja ver que Él visita, es decir, castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esto de visitar? Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 34. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Él perdona. ¿Qué perdona? Perdona la iniquidad, perdona la rebelión y el pecado. Si usted se fija, la Biblia aquí está haciendo una diferencia entre iniquidad y pecado. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Pues el pecado, es desobediencia a Dios, es faltar a la moral bíblica, es desobedecer al Señor, desconocerlo. La iniquidad también, pero la iniquidad tiene como diferencia que es una conducta que usted la está repitiendo y la manifestó también ¿quién? Sus ancestros. Ejemplo, el divorcio es una manifestación clara de iniquidad. La violencia intrafamiliar, cuando hay golpes, es una manifestación clara de iniquidad. Usted está repitiendo, está repitiendo. Bueno, pero entonces, pastor, ¿yo soy responsable de los pecados de mis padres? No, usted no es responsable. La Biblia dice, por favor, estudie el libro de Ezequiel, capítulo 18, todo el capítulo, donde se habla en este capítulo 18 de la responsabilidad personal del pecado. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, no es verdad, como muchos están enseñando, que nosotros los hijos de Dios cargamos con los pecados de nuestros ancestros, de nuestros padres, y que Dios nos castiga por causa de esos pecados. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué significa cuando dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Significa que así como Dios castigó a mis padres por ese pecado, si yo lo cometo, a mí también me va a castigar. Eso es visitar la iniquidad, eso es visitar la maldad. Otra expresión correcta para definir iniquidad es maldad profunda. ¿Por qué? Porque la iniquidad tiene que ver con algo profundamente arraigado. Cuando una persona tiene, por ejemplo, una lucha con la pornografía, y usted le pregunta a la persona en qué momento empezó el problema. Generalmente, no siempre, pero en muchos casos, el problema ha empezado en la infancia, cuando aquella niña o aquel niño fueron expuestos voluntaria o involuntariamente a alguna clase de material pornográfico o fueron abusados de alguna manera y en alguna medida. Un abuso puede ser que a un niño, una persona le diga cosas inadecuadas para el niño y la edad. Tenga usted cuidado cuando encuentra a una persona que es muy simpaticona con los niños y les anda diciendo muchas cosas halagueñas. Mucho cuidado con eso. Y usted tampoco lo tiene que estar haciendo. Hay que tener cuidado. Entonces, esa iniquidad
con la que luchamos absolutamente todos los seres humanos, es lo que muchas veces se manifiesta y con lo que ahí estamos luchando. El error que no podemos cometer, como ya lo dije, es dejarnos vencer, porque Dios no espera que usted se deje vencer de lo malo. El Señor no espera eso, no es lo que manda y no es lo que Dios desea que usted haga. Entonces, literalmente, la iniquidad es eso que usted manifiesta muchas veces y no se está dando cuenta que está repitiendo. ¿Qué tal si usted piensa, por favor, en lo emocional que es usted y piense en lo emocional que han sido sus padres, sus tíos, sus hermanos mayores, sus abuelos, sus bisabuelos, etcétera? Esa adicción a la pornografía puede ser, claro, perfectamente, una forma en la que la iniquidad se está manifestando en una persona y lo correcto es empezar a analizar. Busquemos el rastro, busquemos hasta donde nos sea posible y construyamos unas memorias de nuestra familia. ¿De dónde venimos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde viene usted? ¿De un hogar disfuncional? ¿Donde usted vio a su papá y a su mamá separarse 4, 5 y 6 veces? ¿De dónde viene usted? De un hogar donde a usted le dieron poco cariño, tuvo problemas de afecto con su papá, carencia afectiva por parte del padre. Entonces tiene usted dificultades para sujetarse a todo lo que sea autoridad, normas, reglas, jefes. Tuvo dificultades o una carencia afectiva por parte de su mamá. Entonces hoy tiene una adicción a la pornografía, porque a través de la pornografía usted trata de cubrir afectivamente lo que le faltó. Muchas de las raíces sexuales de luchas con el área sexual que las personas no logran superar tienen que ver con vacíos afectivos arraigados y profundos. Y ese vacío, eso que usted no recibió, es iniquidad. Es decir, otros depositaron en usted esa iniquidad y usted pueda que la manifieste de la misma manera. Ejemplo, si en su familia ha habido, digamos, usted analiza a su papá y usted dice, pues mi papá no es cariñoso conmigo porque es que a él nunca lo abrazaban, a él lo criaron a los golpes. Entonces mi papá conmigo nunca fue tierno y siempre me crió con dureza. No me golpeó, pero fue muy duro, muy seco. Entonces usted está ahí creyendo la palabra, amando a Dios porque conoció del Señor, pero usted lucha con eso y usted cuando le preguntan, bueno, ¿y usted por qué es tan poco afectivo con sus hijos? Usted hace un análisis lógico y dice, hombre, es que yo me crié en un ambiente donde no habían caricias, no habían abrazos, no había un te quiero, no había un me siento orgulloso de ti, tú vas a salir adelante, tú lo puedes lograr, etcétera. Entonces yo soy así con mis hijos. Sí, esa es la explicación lógica, evidente, racional, pero la explicación espiritual es mucho más profunda. Lo que quedó en usted depositado fue una iniquidad que su papá depositó y quizás su papá la manifestó de una manera, con dureza hacia sus hijos y con alcoholismo, por ejemplo, pero usted literalmente la está manifestando con una falta de afecto hacia sus hijos.
pueda que usted no sea duro con ellos, pero usted sí está fallando en que no les está demostrando el suficiente afecto que les debe demostrar. Y además de eso, usted se, se tornó en una persona amargada. Lo que le quiero decir con este ejemplo es que la iniquidad no siempre se manifiesta exactamente igual, no siempre. Si en mi familia hubo una raíz de pecado, de robo, donde mi papá fue un ladrón, donde mi mamá fue una ladrona, lo más probable es que esa maldad a mí me va a querer alcanzar. Y en mi vida muchas cosas se me van a presentar que me quieran llevar allá, porque Satanás se encarga de eso. Satanás se encarga de que, como él ya logró, por decirlo en términos futbolísticos, meterle un gol a la generación de sus padres, por ejemplo, con drogas, él va a intentar meterle el mismo gol a usted y va a intentar meterle el mismo gol a sus hijos y va a intentar meterle el mismo gol a sus nietos. Ese es el trabajo de él, perseverar, andar alrededor, mirando a quién puede devorar. Usted ya entiende mejor ese versículo, ya entiende mejor cuando la Biblia dice, no deis lugar al diablo, ya entiende mejor cuando la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. En mi familia, por ejemplo, la iniquidad, esa conducta pecaminosa repetitiva transmitida de generación en generación, esa iniquidad del alcoholismo, del consumo de alcohol, se manifestó desde mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno me alcanzó a tener a mí en brazos. Obviamente yo no me acuerdo de él, pero yo tenía 3 meses de nacido y él me alcanzó a tener en esos 3 meses. Luego él muere. Él muere de un cáncer de hígado, una cirrosis alcohólica, por el consumo excesivo de alcohol, cerveza. En esa época, lo más común. Pero el consumo de alcohol dio paso a otra raíz de iniquidad o a otra manifestación de iniquidad que fue la violencia hacia la mujer en el hogar. Porque él llegaba borracho y además de que llegaba borracho, llegaba a golpear y llegaba a maltratar. Luego esa iniquidad de alcoholismo la vi yo reflejada en un tío, el menor de mis tíos, un hombre que ya murió. Él debería tener ahorita unos 62 años más o menos. Murió a los 50. Borracho, cruzando una calle, lo atropella un carro. Claro, murió atropellado, un trauma cráneoencefálico y no se pudo hacer nada. Dios le dio tiempo de ser salvo, de arrepentirse, etcétera. Pero murió y fue fruto de que había alcohol en su sangre y no supo cruzar una avenida. Cuando yo vi esa situación y verlo a él así en el hospital, yo tomé una decisión en mi corazón. La decisión en mi corazón fue que nunca más yo volvería a probar el alcohol. Nunca más lo volvería a probar. Yo en esa época no conocía de Dios. Faltaba... Ah, sí, claro, no, yo ya estaba conociendo del Señor, claro, yo ya conocía de Dios. Pero yo nunca había hecho esa decisión en mi corazón. Yo decidí ese día, después de que salí de visitarlo en el hospital, él estaba entubado, no podía hablar,
pero hizo la oración en su mente, la oración de fe que llamamos, o la oración del Salvador, donde recibió a Cristo en su corazón conscientemente, entendía todo lo que él decía. No podía hablar, pero él me entendía. Y cuando yo salí de la habitación, le hice ese voto al Señor, esa promesa al Señor. Yo nunca más, yo he visto hoy cómo el alcohol daña una vida terriblemente. Yo nunca más volveré a tomar, jamás en mi vida, nunca, nunca. Claro, esa iniquidad, mientras yo cumpla esa decisión, no me va a alcanzar, no me va a tocar. La puerta quedó cerrada. La iniquidad no se puede enseñorear de usted ni de mí. Nosotros estamos escondidos en las manos de Dios, Colosenses 3:3. Porque habéis muerto al pecado y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El diablo no nos puede tocar porque usted y yo estamos en las manos del Señor, pero Él sí nos puede seducir. Y allí es donde usted decide. Decida. ¿Entiende usted mejor por qué la Biblia dice, delante de ti pongo la vida y la muerte? Y le voy a decir una cosa. Conozco a muchos hombres en Cristo, a muchos hombres en Cristo que aman a Dios, que desean cosas de Dios, que quieren ser usados por Dios, que tienen llamado, pero que no se sujetan a autoridad. Cuando usted mira eso, usted empieza a mirar el pasado de la persona y empieza a atar cabos. Esta persona tiene una lucha con la iniquidad. ¿Por qué? Porque el papá fue, estoy poniendo un ejemplo específico, esto no significa que pase en todos los casos, es un ejemplo nada más. Digamos que donde hay un papá que ha sido severo, duro, generalmente pasa con hijos de padres militares. Esos hijos que crecen en esa rigurosidad, en esa disciplina, en esa dureza, en esa psicorrigidez, donde no hay espacio para la flexibilidad emocional, para el error, para el equivocarse y el levantarse, pues esos son personas, esos hijos, que mañana conocerán de Dios y van a desarrollar una vida donde les va a costar mucho trabajo sujetarse a autoridad. El papá que hizo les transmitió una iniquidad. Entonces ese hijo no va a querer sujetarse a autoridad. ¿Por qué? Porque fue maltratado por exceso de autoridad. Eso es iniquidad. Ah, mujer, cuando usted quiere las cosas corriendo rápido y ya. No cometa el error, por favor, de reducir todo a su temperamento. No, 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 no. Usted no es un temperamento. Usted es un ser humano. Y cuando hay conductas en usted, donde usted tiene un acelere constante, donde las cosas tienen que ser ya, las cosas tienen que ser como usted dice, a la hora que usted dice y como usted las planea, entonces esa psicorrigidez, eso que genera conflicto, eso que genera problema, eso que genera amargura, eso que le genera a usted pecar, contristar al Espíritu Santo, resistirlo, pues es la manifestación de iniquidad, es la manifestación de la carne, es la manifestación de esa naturaleza pecaminosa. Pastor, pero es que yo conozco de Dios hace 20 años. Sí, usted conoce de Dios hace 20 años, pero eso no significa que hace 20 años dejó de tener una naturaleza pecaminosa, una carne. Lo que significa es que hace 20 años usted empezó a luchar contra esa naturaleza pecaminosa. Lo que significa es que hace 20 años usted empezó a luchar contra esa tendencia natural a pecar. Entonces tenemos que hacer esa tarea
de investigar, es una tarea de investigación, preguntando, hablando con los ancianos de su familia, quién fue fulano, quién fue fulana, etcétera. Hábleme de mi familia, quién era mi papá, quién era mi mamá. De pronto usted se encuentre por ahí sorprendido con cosas que usted no sabía. De pronto usted que es tan emocional, que lucha tanto con las emociones, indagando, se encuentre con que su abuelo, su abuela o quién sabe quién, atrás, algún ancestro, fue una persona con problemas de control emocional, que se deprimía y que lloraba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de hoy nos deja con una tarea: indagar y observar. Indagar y observar. Indagar es que usted va a hablar con los ancianos, con sus tíos, con sus tías. Indagar. Observar es mire, observe su comportamiento, sus reacciones, pero también el de su familia. Usted ve que su mamá es una persona amargada, terca, problemática, aislada, gruñona. Usted ama a esa persona, claro, pero eso no le quita que sea así. ¿Qué tal si usted, después de hacer esa observación de su mamá o de su abuelo o del bisabuelo, bueno, etcétera, hasta donde usted pueda mirarlo más atrás en sus generaciones, qué tal si hace un paralelo con usted? Y va a poder empezar a entender y a comprender por qué usted es así, porque usted es tan gruñón, porque usted es tan mal geniado. Le dije hace unos días a una persona: el mundo, sus hijos, sus amigos, la iglesia, nadie tiene la culpa de que su esposo se haya ido y la haya dejado. Nadie. Y cuando esta persona empieza a hacer ese análisis de mirar en su familia, encuentra que hay muchas cosas que ha vivido. Pastor, ¿pero acaso en Cristo no somos libres? Claro, pero vivimos el coletazo. Somos libres en el sentido de que nosotros ya no estamos condenados a vivir bajo esa maldición. Usted es libre y el Señor corta todas esas cosas, pero el diablo va a querer alcanzarlo. Entendamos eso. Si en mi familia hubo un problema de alcoholismo en el pasado, ¿yo qué cuidado debo tener? Primero, de no consumir alcohol yo. Segundo, de que mi hijo o mis hijos no se acerquen al alcohol. De mostrarles una educación diferente, una cultura diferente, opciones diferentes. Pero si en mi familia hubo un problema de alcohol, yo crezco, me caso, tengo hijos y le estoy diciendo a mi hijo de 10 años: vaya, mi hijo, tráigame a la tienda unas 10 cervezas, hágame el favor. Pues yo le estoy transmitiendo eso a él. Por eso es que la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En este tema de la iniquidad lo que necesitamos es empezar a atar cabos y caer en cuenta. Y todavía hay mucha tela que cortar con respecto a este tema. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi oración hoy puntual es que tú muestres, es que tú hables, porque hay tan baja autoestima. ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde viene? ¿Qué no se ha cortado? Muéstranos, Señor, muéstranos lo que huele a feo en nuestra vida para nosotros poder tomar acción, y ayúdanos y danos la fuerza para obedecer. Yo te pido que este tema sea de bendición para toda aquella persona que lo escuche.
Y te pido en el nombre de Jesús que esto traiga libertad. Que entendamos que nosotros no necesitamos liberaciones, imposición de manos. No, no. Nosotros no necesitamos eso. Tu palabra lo dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que nosotros necesitamos es conocerte a ti, depender de ti, negarnos a nosotros mismos y obedecerte. Porque nosotros no estamos llamados a andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ayúdanos en el nombre poderoso de Cristo. Padre, ponemos en tus manos nuestras debilidades, porque tu palabra lo dice, que tu poder se glorifica en nuestra debilidad. Que nuestras debilidades no traigan culpa, que no traigan ocasión al pecado, sino oportunidad para la restauración. Porque aún llevando años en Cristo podemos estar manifestando iniquidad. Abre nuestros ojos, quita los velos y muéstranos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios. Amén y amén.